Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Imagínese usted una enfermedad que no tiene ninguna manifestación fisiológica, que no produce cambios en el paciente más allá de una incomodidad real, preocupante pero vaga e imprecisa, y que no tiene causas demostrables, de modo que solo el paciente es el que nos dice qué le pasa y por qué le pasa, o por qué cree que le pasa. Pensemos en un ejemplo. Un paciente dice que al estar cerca de fuentes de radiación electromagnética sufre fatiga, incomodidad, dolor de cabeza, vista borrosa, dolores en las articulaciones, falta de aliento, debilidad y problemas para concentrarse. El paciente relata sus síntomas, que son todos de tal naturaleza que el médico no puede corroborarlos independientemente, digamos con un análisis de laboratorio, de sangre, orina o heces fecales, una resonancia magnética, rayos X, electrocardiogramas, electroencefalogramas u otro método diagnóstico común en la profesión médica. Pero además, el paciente es el que señala el origen de sus síntomas, las radiaciones electromagnéticas. En este caso, digamos que dice que las ondas de Wi-Fi o Wi-Fi son las que le causan los mayores padecimientos. El médico decide hacer una serie de pruebas de laboratorio llamadas pruebas de provocación, porque buscan provocar el síntoma, sometiendo al paciente a una señal de Wi-Fi que está activa o inactiva en distintos momentos. Y resulta que el paciente no reporta la presencia de sus síntomas cuando la fuente de Wi-Fi, el router, está realmente activo, sino solo cuando cree o se le dice que está activo. Ocurre lo siguiente. En un momento dado se activa el router y se encienden sus luces. El paciente informa que se siente mal y las ondas Wi-Fi lo están afectando. Luego se desactiva el router y se apagan sus luces. El paciente informa que los síntomas desaparecen. Pero si no se activa el router y sí se encienden las luces, el paciente informa de que se siente mal y las ondas Wi-Fi lo están afectando. Y cuando se activa el router, pero se mantienen apagadas sus luces, el paciente informa de que los síntomas no están presentes. El paciente está siendo afectado físicamente por las ondas Wi-Fi, o su problema es que se siente mal cuando cree que está en presencia de estas ondas. Y todo esto, cuidado, reconociendo sin duda alguna que su sufrimiento es real, no está fingiendo sus síntomas, subjetivamente los percibe y le afectan realmente. Y esto conforma un acertijo médico enormemente complejo. ¿Cómo se debe tratar al paciente y cómo averiguar si realmente existe una posibilidad de que la exposición a ondas electromagnéticas inocuas para la vasta mayoría de seres humanos y de formas de vida le provoquen a esta persona una hipersensibilidad que llega a ser incapacitante? Hay una línea muy fina entre una enfermedad infrecuente, rara, desusada o que afecta a muy pocas personas y una afección cuya existencia misma es difícil de determinar. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis. En este vídeo no voy a referirme a las enfermedades raras o minoritarias, que son un enorme problema que abordan de manera admirable organizaciones como la Federación Española de Enfermedades Raras, que define a estas enfermedades infrecuentes como aquellas que afectan a muy pocas personas, concretamente a menos de 5 de cada 10.000 habitantes. Las 7.000 enfermedades infrecuentes bien identificadas afectan sin embargo a más de 300 millones de personas en todo el mundo, y uno de sus principales problemas es que su diagnóstico es con frecuencia tardío debido al desconocimiento que incluso los médicos tienen sobre ellas, y luego la falta de fondos para la investigación de su tratamiento. En este tema, por supuesto, remito en España a la Federación y a quienes trabajan en dichas enfermedades, como son varios científicos de máximo nivel en España. Dicho eso, con toda seriedad, vamos a hablar de enfermedades que no existían en realidad. Era julio, pleno verano en Estrasburgo, ciudad entonces perteneciente al Sacro Imperio Romano Germánico y actualmente parte de Francia. Fue entonces que la señora Trofea, Frau Trofea, vecina de la ciudad, salió de su casa a la calle y empezó a bailar. Al parecer no podía detenerse, como si una fuerza superior a ella la hiciera bailar y bailar hasta que cayó al suelo agotada. Después de descansar un poco, la señora reanudó su compulsiva danza y siguió ese ciclo durante días y días y días. Al cabo de una semana,
Otras 30 personas, incluso más, ya estaban bailando descontroladamente por las calles de la ciudad. Bailaban hasta el agotamiento, bailaban hasta lesionarse, bailaban y bailaban. Las autoridades civiles y religiosas se preocuparon y emitieron, como era de esperarse, hipótesis sin base alguna pero con enorme autoridad. Se decidió que el remedio era más baile, una especie de homeopatía absurda, así que las casas de los gremios se habilitaron con músicos para llevar allí a los bailarines compulsivos e incluso los dotaron de bailarines profesionales para que les ayudaran a bien bailar. Llegó a haber en Estrasburgo hasta unas 400 personas bailando sin descanso, algunas de las cuales llegaron a morir de agotamiento. En septiembre, el contagio empezó a esfumarse. Este fue, se cree, el más numeroso de los casos de coreomanía o baile de San Vito o baile de San Juan desde el primer caso registrado en el siglo VII y que reapareció alrededor de 1020 en Bernburgo con 18 víctimas, en 1237 cuando un grupo de niños recorrió bailando los 20 kilómetros que separan a Erfurt de Arnstadt, caso que al parecer se relaciona con la leyenda del flautista de Hamelin. En 1373 y 1374 la enfermedad apareció en Inglaterra, Alemania y los Países Bajos y así hasta mediados del siglo XVII. El baile se acompañaba en distintos casos de todo tipo de acciones, desde disfraces hasta bailar desnudos, proferir insultos y blasfemias, practicar directamente el sexo o viajar grandes distancias. Las curas eran igualmente delirantes, desde exorcismos hasta palizas o aislamientos. ¿Era una enfermedad? ¿Una especie de locura colectiva pasajera, de liberación de una sociedad opresiva? ¿O fue incluso meramente un fenómeno social, una especie de reto de TikTok o de Instagram medieval, asumido como festival inquietante para el poder? Un flash mob, de esos que ya casi pasaron de moda, lamentablemente. La gente bailaba compulsivamente sin control, o bailaba por miedo a quedar fuera del grupo, o bailaba por juego, o lo hacía por quedar bien con los vecinos, o estaba en un trance similar al de ciertas ceremonias religiosas. O bien lo hacían por creer que los habían poseído demonios o espíritus malignos que los maldecían obligándolos a bailar. Nadie, absolutamente nadie lo sabe. El ser humano parece vivir desgarrado entre el deseo de cambiar y satisfacer su curiosidad y deseos de comodidad y el temor al cambio. El deseo de aferrarse a las tradiciones y la preocupación por lo desconocido que puede venir. Así, por ejemplo, hacia 1829 se empezó a hablar de una enfermedad que provocaba la debilidad mecánica de los nervios y que por tanto se llamó neurastenia, de neurón nervio y astenia, debilidad en griego. La idea fue popularizada 40 años después por George Miller Beard, un neurólogo estadounidense, aunque hay que dejar claro que eso no quiere decir que fuera como un neurólogo actual, que conoce la anatomofisiología del sistema nervioso y diagnostica y trata sus desarreglos. Don George no sabía demasiado del tema más allá de las especulaciones. Sí tenemos en cuenta de que la propia composición celular del cerebro no se conoció sino hasta 20 años después, gracias a los trabajos de Santiago Ramón y Cajal. ¿Y qué causaba esa presunta debilidad de los nervios según Miller Beard y sus seguidores? Pues el agotamiento de las reservas de energía del sistema nervioso central por vivir en la ciudad y en un entorno de negocios altamente competitivo y en un sistema monetario que resultaba, diríamos hoy, estresante. ¿Les suena esto conocido? Pues entonces seguramente les sonarán conocidos los síntomas de la neurastenia. Fatiga, depresión, incapacidad para concentrarse, pérdida de apetito, insomnio, dolores de cabeza, dolores y molestias musculares, mareos, pérdida de peso, irritabilidad, incapacidad para relajarse, ansiedad, letargo, etcétera, etcétera. Más aún, Miller Beard escribió que la civilización unida a la energía del vapor, la prensa periódica, el telégrafo, las ciencias y la actividad mental de las mujeres, por supuesto, provocaban enfermedades nerviosas a los habitantes de la ciudad. A esto Sigmund Freud, que también creía en la neurastenia sin necesidad de pruebas, como creía en un montón de cosas que nunca probó, decidió porque sí que esta afección se debía a coitos no completados o a la infrecuencia de las emisiones. De las emisiones de semen, se entiende, ¿no? Porque esta era una enfermedad para señores. No era como las enfermedades de las señoras que veremos más adelante. El caso es que la neurastenia no existe y ya en el siglo XX se le empezó a dejar de lado como diagnóstico o al menos se le asumió solo como problema psicológico y no físico, salvo en fantasías como la medicina tradicional china, que no es ni medicina ni tradicional como ya hemos contado y que lo resuelve todo con hierbas
y acupuntura. Pero la creencia en la neurastenia dejó secuelas. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, los soldados que desertaban de sus puestos de combate podían ser ejecutados, salvo que se les diagnosticara neurastenia. Convenía conseguir que te la diagnosticaran. El progreso también trae consigo cambios en los métodos de transporte y la gran revolución del siglo XIX fue, por supuesto, el ferrocarril. Y así como Miller Beard se inventó la neurastenia, un médico británico, John Erik Eriksen, descubrió en 1866 un trastorno progresivo de la espina dorsal llamado espina de tren o enfermedad de Eriksen en honor a sí mismo, y que se producía como secuela de un accidente o lesión en un tren, y aunque no hubiera vértebras rotas, le llegaba a pasar hasta los testigos de un accidente de tren. La ventaja, llamémosle así, de esta afección era que permitía exigirle indemnizaciones cuantiosas a las compañías de trenes por los daños sufridos, aunque no pudieran demostrarse médicamente, y dependían solamente de las afirmaciones de los pacientes y de los testigos que sufrían la misma enfermedad por haber visto un accidente de trenes. No se sorprenderá usted ya si le digo que los síntomas de la espina de tren eran pérdida de memoria, mala concentración, problemas de sueño, ansiedad, irritabilidad, dolores de cabeza y cuerpo, problemas de la audición, entumecimiento en las extremidades y falta de deseo sexual. El diagnóstico empezó a pasar de moda en 1883, cuando el cirujano Herbert William Page rechazó que hubiera lesiones físicas en la espina dorsal y dijo que los síntomas eran psicogénicos, es decir, que la gente los generaba por su situación conductual o psicológica y no por un asunto físico real. Pero el miedo al tren iba mucho más allá. En aquel siglo XIX hubo quien afirmó que la inmensa velocidad, porque algunos especuladores imprudentes habían insinuado hasta un ritmo de 32 kilómetros por hora para los nuevos aparatos, estaba llena de peligros para la respiración, y el ácido carbónico generado por el combustible al pasar a través de largos túneles inevitablemente produciría asfixia por la destrucción de la atmósfera. Salvo que parece que nada de eso ocurrió. Una víctima de una enfermedad imaginaria que probablemente hoy sería diagnosticado como trastorno de estrés postraumático fue el naturalista Charles Darwin, a quien se le diagnosticó gota reprimida, para explicar los variados síntomas que sufrió desde su juventud: problemas de estómago, fatiga anormal, eczema en labios y manos, dolores de cabeza y de espalda, insensibilidad en los dedos, dolor abdominal y otros síntomas que llegaban a incapacitarlo durante semanas. Aunque según los expertos actuales probablemente tuvo al paso del tiempo diversas afecciones y no solo una, esa extraña gota reprimida, de la que su amigo Joseph Dalton Hooker dudaba, diciendo si está reprimida, ¿cómo saben que es gota?, lo persiguió durante toda su vida. Por supuesto, la gota reprimida estaba causada por la acumulación de material tóxico debido a la modernidad y sus efectos en el frágil cuerpo humano. Un verdadero símbolo del progreso del siglo XIX y XX era y es, sin duda, la Gran Manzana, la ciudad de Nueva York. Y en ella se le ocurrió al cirujano John H. Gardner imaginarse una enfermedad con síntomas terribles: miopía por estar rodeado de edificios altos por todas partes que no dejan mirar a lo lejos, oídos irritados por el ruido urbano, nerviosismo y rapidez, falta de deliberación en todos los movimientos musculares, inquietud, grosería, arrogancia, excitabilidad, ansiedad, búsqueda de lo novedoso y otros horrores a los que dio el nombre de newyorkitis o newyorkitis en el libro del mismo nombre. Si su intención era satírica o no, la realidad es que los medios de comunicación se encargaron de encontrar los síntomas descritos por Gardner en todos lados para condenar al horrible progreso. En relación con el tren, la velocidad del aparato preocupó mucho a los expertos, ya sabe usted, expertos como la monja Forcades o Josep Pamias o cualquier vendedor de miedos a las vacunas o a la biotecnología, según los cuales al llegar a los 80 kilómetros por hora, exactamente 80, los úteros de las mujeres saldrían volando de sus vaginas, algo que por fortuna tampoco ocurrió. Pero esta idea del útero viajero en las mujeres no es una creación del siglo XIX, sino que se remonta al siglo XIX, pero antes de nuestra era común, 4000 años, cuando los primitivos médicos egipcios señalaron problemas de conducta en las mujeres adultas y, como lo registraron en el papiro Cajún, estos problemas se debían a que el útero vagaba por el cuerpo de la mujer, algo que con el tiempo los griegos llamarían histeria, de histeros, útero,
Así que, entre otros remedios dignos de una herboristería moderna y tan ignorante como los egipcios de hace 4000 años, se ponían sustancias aromáticas en la vulva de la paciente para que el útero volviera mansamente a su posición original atraído por el aroma, o bien se hacía a la mujer comer hierbas desagradables para que el útero volviera horrorizado a la parte inferior del abdomen femenino. Aunque los romanos abandonaron la idea del útero viajero, siguieron atribuyéndole a este órgano todo género de problemas de la mujer, desde la depresión hasta la falta de ganas de casarse, que oiga usted, ¿a quién se le ocurre tal cosa? Para el siglo XIX, la histeria se consideraba un trastorno femenino causado por cualquier cosa que se le ocurriera a los tratantes, desde el abuso sexual infantil según, qué raro, Freud, hasta la pérdida de la conciencia según Jean-Martin Charcot. Y no me lo va a creer usted, pero los síntomas de la histeria eran, entre otros, dificultad para respirar, ansiedad, insomnio, desmayos, amnesia, parálisis, dolores, espasmos, vómitos, sordera y convulsiones. Menos grave era la enfermedad verde o clorosis, que se diagnosticó a mujeres jóvenes desde el siglo XVI hasta más o menos 1930 y que generalmente se pensaba que se curaba con el matrimonio. Hoy algunos médicos piensan que al menos ciertos casos de clorosis eran un problema de lo que hoy se llama anemia hipocrómica. Pero por histeria, por clorosis o por cualquier otra causa, lo que era enormemente común, esperado y aceptado, era que las damas del siglo XIX se desmayaran con razonable frecuencia y en los momentos adecuados. Por damas se entiende a las de clase alta, aristócratas o ricas, o, para ser precisos, hijas, hermanas o esposas de hombres ricos. Las mujeres independientemente acaudaladas por entonces eran pocas y esas no se desmayaban por ningún motivo. Tenemos como ejemplo a la empresaria británica Anne Buckley, la plurimillonaria, avara y hábil Hetty Green, la bruja de Wall Street, o Mary Ellen Pleasant y Madame C.J. Walker, que además eran negras, hazaña impresionante hace 200 años. ¿Y por qué se desmayaban estas damas? Un argumento repetido es el uso del corset, que se apretaba tanto que las dejaba con una capacidad respiratoria limitada que llevaba a que perdieran el conocimiento con relativa facilidad. Pero es muy sospechoso que se desmayaran precisamente cuando convenía y no el resto del tiempo. Afortunadamente, historiadoras del vestido y youtubers como Bernadette Banner y Carolina Jebrowska han demostrado de modo convincente que esa explicación no se sostiene. El corsé no tiene la culpa. La explicación decimonónica del desmayo femenino era que se debía a la condición eminentemente femenina de inferioridad, fragilidad, delicadeza, debilidad y necesidad de protección de su familia o de algún hombre fuerte y bigotón, y les parecía tan natural que no lo cuestionaron. De hecho, había divanes y hasta habitaciones para el desmayo que hablaban de qué tan buena mujer era la dueña de la casa y su femenina y coqueta costumbre de perder el sentido a la menor provocación. Pero hoy sabemos que tal fragilidad y delicadeza eran una costumbre social, así que es posible que en muchos casos las damas de la segunda mitad del siglo XIX, principalmente en los países más opulentos, simplemente sufrieran desmayos fake, para quedar bien y demostrar que eran las frágiles florecillas que se suponía que debían ser y que convenían como esposas. En otros casos, el hecho de que sobre todo en el Reino Unido se usara en las paredes papel tapiz o papel pintado con un tinte verde que contenía arsénico parece ser la causa de muchas afecciones de aquellos tiempos, incluidos algunos desmayos. Pero algunos desmayos podían deberse a otra causa. Las damas del siglo XIX, además de no tener derechos ni libertades, solían no tener tampoco orgasmos. Los orgasmos eran vulgares e indignos de las damas de alta alcurnia y el sexo era para que el señor se desahogara y la señora tuviera hijos. Pero la histeria, la clorosis y los desmayos concomitantes con frecuencia tenían un peculiar tratamiento en el cual un médico bien entrenado en esta práctica era llamado y se presentaba en la habitación o diván de desmayo donde procedía a administrarle al exánime paciente un vigoroso masaje pélvico. Vamos, una masturbación en forma que llevaba a las florecillas delicadas a lo que se llamaba entonces el paroxismo histérico, que ya se imaginará usted las dejaba de un buen humor envidiable. Eso tampoco era nuevo, ya Hipócrates recomendaba este tipo de masajes, pero los médicos victorianos especialistas en el masaje pélvico eran tan requeridos en la alta sociedad que para evitarse el agotamiento de las manos empezaron a usar el vibrador o percutor que el británico Joseph Mortimer Granville había creado para atender los dolores musculares de los atléticos señores. Ni maridos ni médicos parecen haberse dado cuenta de que todo esto tenía que ver con el placer sexual, lo cual por otro lado es bueno porque de haberse sabido,
La práctica se habría suspendido en medio de un escándalo colosal para desgracia de las mujeres. El resto es historia hasta el Satisfyer, y hoy no hay ni histeria, ni clorosis, ni desmayos frecuentes por sufrir emociones fuertes. Todas estas afecciones comparten algunas características. En principio, los propios pacientes o algún médico ingenioso generan el diagnóstico y señalan la causa de los síntomas porque se les ocurre, generalmente con base solamente en sus prejuicios. Si piensas que el progreso es malo, pues el progreso es la causa. Si piensas que las mujeres son débiles, pues esa es la causa. Pero en todos los casos, lo que falta es un estudio debidamente realizado, riguroso, serio, responsable e independientemente verificable que identifique las verdaderas causas del problema y, por tanto, sus posibles tratamientos. Si no conoces la causa, ningún tratamiento es razonable. Es importante subrayarlo otra vez. Quienes sufren estas presuntas enfermedades, sufren realmente. Salvo algún caso de simuladores y caraduras que fingen enfermedad o malestar, la vasta mayoría de estas personas sufren realmente, pero al parecer no por las causas que ellos creen. En algunos casos su sufrimiento se debe a trastornos físicos reales que deben abordarse y en otros por motivos psicogénicos, como el efecto nocebo, en el que la creencia en que algo nos hace daño provoca que nos sintamos mal, así como el placebo, al creer que nos hace bien, provoca que nos sintamos mejor. Ni uno ni otro causan ni eliminan las enfermedades. Y sobre todo, quienes padecen estas afecciones creen a pie juntillas que las causas de su malestar son las que ellos dicen, porque son parte de su universo de creencias. Así que en vez de pedir investigación, piden las soluciones y tratamientos que ellos mismos o sus médicos o pseudomédicos asociados que han convertido estas afecciones en su profesión y negocio dicen que deben aplicarse. De nuevo, sin ninguna prueba. Y gente dispuesta a inventarse enfermedades sobra. Por ejemplo, apenas en 1998, el quiropráctico, no médico ni nada por el estilo, James Wilson, se inventó la fatiga adrenal, en la que decidió, sin un solo estudio fisiológico, celular o de ningún tipo, que las glándulas adrenales se agotaban y no podían producir suficientes hormonas, y decidió que esa enfermedad que se sacó de la manga era la culpable de una serie de síntomas de los que ya hemos hablado: agotamiento, debilidad, dolor de cabeza, dolores musculares, pérdida del apetito, malestar general y, sobre todo, ni un síntoma que se pueda considerar un marcador biológico de un trastorno médico. El criminal gastroenterólogo Andrew Wakefield, expulsado de la profesión médica e ídolo de los antivacunas, se inventó la enterocolitis autista en un estudio que luego se demostró que había carecido de todo rigor, en el que culpaba a las vacunas de ese imaginario mal. El patólogo forense Charles Wheatley, por lo demás reconocido en su profesión, se inventó la enfermedad de delirio excitado para explicarse la muerte de 19 prostitutas negras como resultado de su excitación sexual mientras estaban bajo los efectos de la cocaína. Resultó que las 19 mujeres habían sido víctimas de un asesino en serie, pero el diagnóstico todavía se utiliza para explicar las muertes de detenidos por la policía en Estados Unidos, sobre todo cuando los detenidos son negros. Hay intolerancias reales a ciertos alimentos, desde alergias que pueden ir de leves a graves y mortales, hasta reacciones asmáticas, síndrome de intestino irritable y otras. La intolerancia a la lactosa, cuando la gente pierde la capacidad de sintetizar en su cuerpo la enzima lactasa, responsable de la digestión precisamente de la lactosa o azúcar de la leche, es la más común de estas intolerancias alimenticias. La alergia es una reacción del sistema inmune, mientras que las intolerancias son una reacción química del cuerpo que se puede medir. De hecho, la intolerancia a la lactosa se puede diagnosticar solamente con un análisis del aliento. Pero a partir de allí se ha creado toda una industria de terapias falsas o alternativas que detecta, diagnostica y trata todo tipo de intolerancias alimenticias, algunas reales, que deberían ser atendidas por médicos, y la gran mayoría de ellas dudosas o francamente imaginarias. Por ejemplo, en muchas herboristerías se encuentran aparatos así, que son galvanómetros que simplemente registran la resistencia eléctrica de la piel, pero que ellos afirman que pueden detectar a qué alimentos es intolerante usted. El pseudoterapeuta generalmente le dirá que deje de comer trigo y leche y le compre algunos de sus costosísimos productos, se someta a acupuntura, reiki, manipulaciones quiroprácticas o cualquier otra cosa sin ninguna base científica, técnica, médica o relacionada en modo alguno con el universo real.
Las radiaciones electromagnéticas están por todo el universo. La ignorancia hace que muchas personas crean que las ondas electromagnéticas son solo las de la radio, la televisión, el wifi o wifi, las que emite la transmisión eléctrica de alta tensión o la telefonía móvil en sus diversas generaciones, 1, 2, 3, 4 y 5, 1G, 2G, 3G, 4G y 5G. Esto es relevante porque estas personas suelen olvidar que la luz es una forma bastante potente de la energía electromagnética. De hecho, mucho más potente que la radio, el wifi y la telefonía móvil. Y es que algunas personas informan de que en presencia de las ondas electromagnéticas sufren muchos problemas, todos ellos síntomas no específicos como los que ya hemos mencionado, sin marcadores biológicos y que además cambian enormemente de una a otra persona. Algunas de estas personas consiguen incluso momentos de fama al llegar a los medios de comunicación donde sienten que nos están advirtiendo de los terribles peligros que el progreso guarda para matarnos a todos. Pero no hay ninguna prueba de que esta afección sea real, ni de que quienes la padecen tengan la capacidad de percibir, mediante su sintomatología, que esté o no activo un campo magnético de los que dicen que les afectan. Y no deja de llamar la atención que en reportajes hechos hace un tiempo pueda uno ver que las casas de los presuntos electrosensibles tienen radio o televisión. Como es raro que tengan su sitio de internet y redes sociales las organizaciones que reúnen a quienes padecen esta supuesta enfermedad, junto con otras muy parecidas en cuanto a su inespecificidad, como la fibromialgia, la fatiga crónica y la sensibilidad química, y que cuando hacen congresos sus socios puedan asistir online. Estas personas dicen que les afectan emisiones electromagnéticas de bajísima frecuencia que solo ellos detectan, aunque en estudios realizados como el que sugeríamos al principio de este video, no han demostrado capacidad de detectarlas. Y es una suerte que no les afecten ondas electromagnéticas mucho más potentes como la luz solar, de la que es más difícil huir. La sensibilidad química múltiple tiene características muy similares. Las personas que creen que sus problemas se deben a ella también son altamente selectivos. Afirman que sus síntomas solo se producen en presencia de sustancias químicas sintéticas, modernas, producto del progreso y no de las mismas sustancias cuando vienen de fuentes naturales. La lista de sustancias que reportan los pacientes que les causan estos síntomas es gigantesca. Fue el Dr. Theon Randolph, que sí era experto en alergias, quien en la década de 1950 decidió que los elementos de la modernidad provocaban enfermedades ambientales como la sensibilidad química múltiple, que él inventó. Y como es habitual, síntomas inespecíficos sin marcadores biológicos. Pero cuando se les somete a los mismos estudios de provocación, los pacientes reaccionan a la creencia de que están en presencia de las sustancias que creen que desencadenan sus síntomas, aun cuando no lo estén, y no reaccionan cuando están ante ellas, pero no lo saben. En ocasiones, sin embargo, tribunales y dependencias o gobiernos enteros otorgan incapacidades o beneficios a personas que afirman tener estos padecimientos, y entonces se pone en marcha toda una maquinaria comercial para afirmar que se ha probado que tal padecimiento es real, como si los hechos de la ciencia se pudieran determinar en un tribunal. De allí a afirmar que los condenados por los tribunales europeos del Renacimiento eran todos brujos, no hay más que un paso, claro. Los tribunales no tienen los mismos criterios que el conocimiento. Y estas afecciones del maldito progreso rechazadas por la ciencia oficial y cuyos proponentes con frecuencia juegan el papel de rebeldes antisistema que vienen a salvarnos, previo pago, también tiene su utilidad política, como cuando Pablo Iglesias, en su breve desempeño como eurodiputado, exigió al Parlamento el reconocimiento integral de la electrohipersensibilidad en Europa. Porque tú sabes, Pablo es experto en tantas cosas. Estas afecciones hoy se conocen en general como intolerancias ambientales idiopáticas y se caracterizan porque, se afirma, hacen que el cuerpo responda intensamente a estímulos de muy bajo nivel, a pequeñas cantidades de detergente que se está usando en otra casa, a un teléfono móvil que se enciende en el edificio de junto o al perfume de un chico que pasa al otro lado de la calle. Pero a diferencia de las alergias, que también pueden reaccionar a pequeñas cantidades de desencadenantes con respuestas intensísimas, no hay nada que indique que la reacción existe más allá de lo que dicen los pacientes.
Pacientes que además no es infrecuente que padezcan al mismo tiempo 2 o más de estas afecciones de la progresofobia y que para sentirse mejor puedan hacer cosas tan extrañas como pasearse dentro de una malla metálica que aseguran les funciona como una jaula de Faraday para aislarlos de las influencias electromagnéticas o con un respirador industrial porque los aleja de los químicos malignos. Pero si no hay síntomas reales y biológicos, ¿están locos? ¿O es posible que estén siendo abandonados por la ciencia, la medicina y el maldito sistema que tiene la culpa de todo y de mucho más? La respuesta es no y no. Repito porque nunca está de más que el sufrimiento de estas personas es real, salvo algún caso de simulación y teatralidad conveniente. Pero quienes sufren estas enfermedades, por fantasiosas que sean ellas, no están locos ni en el sentido clínico ni en sentido figurado. No va usted a encontrar ningún texto científico que diga que estas afecciones son falsas, solo que son dudosas, que no están reconocidas o que no hay suficientes pruebas como para considerarlas reales. Si llega a verlas, hablaremos. Lo que sí va a encontrar son tratamientos y propuestas serias para disminuir el sufrimiento de quienes dicen padecer estas enfermedades y mejorar su calidad de vida. Si se sienten mejor en entornos donde no perciban aquello que dicen que los daña, es recomendable permitirles estar en esos entornos. Se les puede también educar sobre el funcionamiento de su cuerpo, sobre física y química para reducir su temor, y además aproximadamente la mitad de quienes lo sufren se curan solos al paso de los años. Pero además de no descartar otros factores ambientales, físicos, químicos o fisiológicos que podrían influir en los síntomas reportados y de trabajar en su análisis, es razonable trabajar sobre la idea de que son afecciones precisamente psicogénicas, es decir, provocadas por la percepción de la gente que, sin estar loca, demente o psicótica, sufre un efecto nocebo, como sabemos hoy que lo sufrían quienes padecieron enfermedades inexistentes en el pasado. La historia también es una maestra en esto. Si se trata de afecciones reales con causas reales, sería más sencillo tratarlas y sobre todo prevenirlas. Si no lo son, el tratamiento psicológico o psiquiátrico también puede ser de gran ayuda. Pero socialmente el problema es otro. Miles de negociantes sin escrúpulos depredan a las personas que dicen tener estos padecimientos, ofreciéndoles una plétora de tratamientos, curas, aparatos, sistemas y terapias absoluta y demostradamente inútiles, que son adoptadas por los pacientes que además agradecen que alguien los tome totalmente en serio y les dé por su lado sin cuestionar nada sobre sus presuntas afecciones. Ya decía Groucho Marx que la honestidad es la base del éxito. Si la puedes fingir, ya has triunfado. Y esto facilita que los pacientes se conviertan en clientes recurrentes de los charlatanes para recibir placebos que contrarrestan, así sea levemente, sus padecimientos. Más que ser víctimas de un sistema que los rechaza cuando la ciencia sigue estudiando estas afecciones, estas personas son víctimas de, como diría el capitán Renault en Casablanca, los sospechosos habituales. Desde los vendedores de misterios hasta los pseudomédicos y médicos renegados, todos los cuales ven más que un paciente, una persona que sufre, a una monda y lironda oportunidad de negocios. Y un ejemplo aterrador de esto es el tratamiento de la sensibilidad química múltiple a través de la homeopatía con carcinosina, un remedio homeopático hecho a partir de tejidos cancerosos diluidos hasta que no queda nada, afortunadamente, absolutamente nada, de los tejidos originales. Una pócima hecha de nada para tratar algo que es más que nada, aunque en principio no lo parezca, porque lo que lo sustenta es una fantasía que sí es nada. Ese problema debería ser bastante más preocupante que todo lo demás referente a las enfermedades dudosas o no reconocidas por falta de pruebas. Que el hecho de que no haya pruebas, esa inexistente evidencia, le tenga totalmente sin cuidado a quienes quieren aprovecharse del sufrimiento ajeno con remedios más falsos que la afección que pretenden tratar. Con ese descaro no hacen sino empeorar la situación de personas que deberían estar protegidas incluso de sus propias fantasías. ¿No cree usted?